Hola, mi nombre es Carolina Giraldo y quiero enseñarte lo que es la verdadera libertad financiera. ¿Has escuchado de pronto que la libertad financiera depende de dónde inviertas, de cómo lo hagas, que tienes que saber un montón de fórmulas complicadas para poder atraerla a tu vida? Pues la verdad es que la verdadera libertad está en tu mente. Cuando conectas con el mundo cuántico, cuando conectas con la ley de atracción, cuando eres capaz de que esas situaciones, en lugar de estarlas buscando, lleguen hacia ti. En esta masterclass quiero enseñarte 5 pasos para alcanzar esa libertad financiera. Entonces quiero empezar con el concepto de libertad financiera. Cuando yo la primera vez escuché este concepto, lo escuché de pronto de algunos autores como Robert Kiyosaki, como de pronto en redes de mercadeo, y nos decían: la libertad financiera es hacer que el dinero trabaje para ti. Desde ahí nos explicaban un montón de formas donde tú puedes hacer negocios, donde ese dinero puede trabajar para ti, donde puedes como buscar rentabilizar o crear un negocio que tú puedas estar quieto y que ese negocio trabaje para ti. Esto me parecía muy chévere, la verdad me gustó mucho este concepto y me acerqué mucho a él y empecé a buscar formas donde pudiera invertir de modo que ese dinero trabajara para mí. Lo primero que hice en esa época, hace ya 12 años, fue invertir en unas acciones. Mi hermana me llamó y me dijo: Caro, tengo una súper inversión, son unas acciones y esas acciones te van a traer a ti un montón de cosas maravillosas, van a traer a ti que haya rentabilidad, que te puedan dar mucho dinero y simplemente es una inversión pequeña. Entonces mi hermana me hablaba de estas acciones y me decía que podían traer mucha rentabilidad, que eran muy seguras, que eran de una persona pues que ella conocía muy cercana a la familia de su esposo y que bueno, que podía invertir ahí sin problema. Yo dije: esta es una buena oportunidad para empezar a generar esa libertad financiera de la que tanto me han hablado, que yo también quiero alcanzar, y compré esas acciones. Recuerdo que yo me sentía un poco incómoda porque decía, pues no tengo de pronto, en ese momento no me daban un papel exacto que yo tuviera esas acciones, entonces yo tenía mucho miedo de que eso sí fuera verdad y que todo esto que me estuvieran hablando de verdad sí pudiera existir y que estas acciones realmente pudieran rentabilizarse y darme ese sustento o eso que yo quería para lograr mi libertad financiera. En ese momento entonces recuerdo que estuve más o menos como un año y medio con estas acciones, todavía no generaba ningún rendimiento cuando me habían dicho pues que iba a ser rápido, que iba a ser a los 3 o a los 6 meses. Y en ese momento mi papá me dijo: Caro, yo veo que estás montando un negocio propio. En ese momento estaba montando libremente y me dijo: si quieres y necesitas liquidez, pues yo te compro esas acciones, ¿cierto? Así te las pago y bueno, tú estás más tranquila y tienes más liquidez. En ese momento me pareció el negocio del año. Yo dije: listo, me libro de estas acciones de cierta manera. Mi papá estaba dispuesto pues a asumir ese riesgo. Yo estaba de pronto no creyendo mucho en esas acciones y generando como mucha incertidumbre con respecto a ellas. Entonces le dije: perfecto, cómpralas tú. En ese momento mi papá las compró y más o menos 8 días después nos dijeron: vamos a dar los primeros rendimientos de la acción. Ya no vale esto que fue lo que ustedes compraron, sino que la acción estaba costando más o menos 2.5 o 3 veces más de lo que valía en ese momento. En ese momento yo dije: wow, ¿qué pasó aquí? Dije: me equivoqué, cometí un error, ¿cómo es que vendo estas acciones en este momento? Yo debía haber esperado, bueno, y me eché un montón de culpas. Después me di cuenta que esto venía de un poquito más allá y les voy a contar más adelante de qué se trata. Entonces, en ese momento me acerqué de pronto a revisar qué era lo que yo estaba haciendo mal, que esas acciones y que de pronto otras cosas en las que yo había puesto mi libertad financiera estaban funcionando, mas no de la forma como yo esperaba. En ese momento mi hermana, fue algo muy chistoso, muy bonito, me dijo: Caro,
¿Por qué no llegas y juntamos de pronto un dinero y compramos un apartamento para que ese apartamento lo rentemos y esa renta sea para nosotros? Y yo dije, bien, es otra oportunidad de aplicar este concepto de libertad financiera. Entonces yo tenía de pronto unos ahorros, ella también tenía unos, y nos dimos cuenta que podíamos pagar la cuota inicial a módicas cuotas y que podíamos hacerlo mensual, que yo tenía ese dinero que me sobraba mensualmente y ella también. Y en ese momento yo me acuerdo que practiqué la ley de atracción. Había escuchado ese concepto de ley de atracción y que podíamos escribir lo que queríamos y que en ese momento que lo escribiéramos, pues eso llegaba a nosotros. Así que empecé a escribirlo y dije, bueno, yo quiero un apartamento de inversión, yo quiero que esto se dé de esta manera, Esto lo hice antes de que mi hermana me lo dijera. Y la manifestación fue cuando ella me lo dijo. Yo ya investigué todos los apartamentos, no tienes que hacer nada. Yo ya revisé todo el sector y tengo una muy buena inversión que quiero proponerte. En ese momento yo solamente dije sí, fue súper rápido. Tenía ahí el dinero para hacerlo y se dio todo de una manera muy sencilla. Sin embargo, cuando después empezamos a ver los rendimientos, resulta que alquilamos ese apartamento a un señor y ese señor estaba pagando cumplidamente. Cuando de un momento a otro la agencia, aquí se trabaja a través de una agencia, esa agencia no nos volvió a consignar y nos dimos cuenta que la agencia había entrado en quiebra y que el señor se había pagado varios meses, pero que la agencia no nos lo había podido pagar. Y en ese momento fui a investigar qué era lo que pasaba. Tenía como muchas ganas de que este proyecto se consolidara y lo que empecé fue a discutir con mi hermana y a generar de pronto que esto no fuera algo muy bueno. Todo eso entonces me llevó a sentirme como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llega esa libertad financiera que yo espero? ¿Por qué no llega eso que hace rato estoy esperando? ¿Y por qué se demora tanto en llegar? Entonces en ese momento empecé a adentrarme en mí, aprendí un poco los conceptos de la mente millonaria, leí en ese momento ese libro que me parece una joya y donde descubrí que algo en mi inconsciente podía estar pasando, que estaba saboteando mi abundancia. En ese momento recuerdo que, ya monté libremente empezó a surgir muy bien, las cosas iban bien y yo pensaba que ya había alcanzado como ese punto donde dices ya puedes estar tranquilo financieramente, porque a pesar de todo lo que había pasado con ese apartamento, pues todo se había solucionado de alguna forma. Y empecé como a darme cuenta que yo sí tenía esa libertad financiera en mí y que la estaba poniendo en práctica. En ese momento decidí, de cierta manera, que ya no estaba contenta de pronto con la forma como estaba haciendo las cosas en Libremente, que de pronto las cosas no estaban funcionando como yo esperaba o que quería más bien. En ese momento quería más ambición, quería que las cosas se dieran de otra manera. Decía, esto tiene que funcionar de otra manera. Y en ese momento decidí dividir la empresa con mi socio y quedarme yo con Libremente. Recuerdo que ese momento fue difícil porque esta persona que era mi socio en ese momento, al final, cuando yo le compré la empresa, me dijo, tú nada más eres una niña que solo piensa en el dinero. Me dijo, eres una niña rica y no todo es dinero, las cosas no se funcionan de esa manera. Y quedó muy molesto porque en ese momento no habíamos podido llegar a un acuerdo para comprar Libremente y el acuerdo fue que yo le ofrecí una cantidad de dinero que yo creía que yo podía pagar y que él sintió que él no podía pagar y lo sintió injusto en ese momento. Esas palabras entraron en mí como muy fuertes, además que me dijo, no te va a ir bien, las cosas van a salir mal para ti. Y parece que en ese momento mi mente se lo creyó, porque habían pasado 3 meses y aunque llegaron unos contratos muy interesantes, a los 3 meses yo sentía que no podía lograr eso que me había propuesto.
y que cada vez estaba más alcanzada de dinero y que en ese momento yo me sentía como que no era capaz de cubrir los gastos de la empresa más mis gastos personales. Yo vivía sola en un apartamento y estaba muy orgullosa de haber logrado vivir sola a los 30 años y me sentía muy bien conmigo misma porque era un sueño que hace rato quería y que de cierta manera había podido alcanzar. En ese momento mi mamá me dijo: Caro, estás pensando volver a la casa, ¿cierto? Yo lo había pensado, pero para mí era un eterno fracaso. Para mí era como, ¿cómo me voy a devolver? ¿Cómo me voy a volver a la casa, a volver a depender de mi familia si yo ya había alcanzado esa libertad financiera de la que yo tanto hablaba y estaba logrando que pudiera trabajar el dinero de cierta manera para mí? Después de un momento dije, bueno, yo voy a volver a mi casa, pero voy a volver de otra forma. Hasta ahí, todo el tiempo yo había estado mirando los patrones negativos y limitantes que estaban haciendo que esa libertad financiera no llegara a mí, y todo el tiempo estaba buscando qué andaba mal en mí y por qué no lograba que mi empresa fuera rentable y que los negocios en los que yo invertía también fueran rentables para mí. En ese momento me centré como en eso y me sentí muy fracasada, me sentí muy mal, pero algo se iluminó en mí y dijo: a ver, ¿por qué no lo miras desde otra manera? ¿Por qué no aplicas los conceptos que en ese momento estaba aprendiendo? Apenas estaba empezando con la PNL y aplicarla en mi vida, en el día a día. Ya sabía todos los conceptos, mas no sabía cómo aplicarlos a ciertas cosas específicas en ese momento, como fue la libertad financiera y como fue el estado financiero al que yo quería llegar. Así que empecé a ahondar en mí, a investigar qué era lo que estaba pasando, y dije: voy a volver al hogar y voy a volver para reconectarme con la abundancia que en mi hogar hay. Gracias a Dios he tenido la fortuna de contar con mi papá, que ha sido una persona muy abundante, y lo más importante de todo, con la abundancia también de mi mamá, que me ha mostrado otras cosas grandiosas. Entonces, quiero mostrarte qué pasó en mí, cuáles son esos 5 pasos que quiero que apliques y cómo te das cuenta que la abundancia, la real abundancia, la real libertad financiera no está en el hacer, no está en lo que haces en el día a día, sino estar en cómo empiezas a pensar de manera diferente. Quiero contarte que en ese momento descubrí muchos patrones financieros que estaban limitando mi abundancia, que estaban haciendo que para mí fuera difícil generar esta abundancia financiera que yo tanto quería. Y me di cuenta que al quitar esos patrones, que había una metodología para yo poder lograr eso que quería. Pues te cuento que a los 6 meses estaba saliendo de la casa de mis papás, estaba logrando de nuevo vivir sola, y esta vez en pareja con mi esposo, y de ahí libremente despegó y ha tenido cambios y ha tenido ingresos tan diferentes a los que yo estaba creando en ese momento, y tan grandes, y ha tenido tanto crecimiento que hoy me sorprendo de todo lo que se ha creado a partir de allí. Así que empecemos con estos 5 pasos, ¿te parece? Bueno, quiero empezar por el primer paso. Ese fue el último que yo apliqué, pero que me di cuenta y me he dado cuenta con este método que hemos ajustado, de que las personas, cuando conectan con este primer paso, se vuelven mucho más poderosas que si lo dejan de último, como yo lo hice. Y este primer paso es: ábrete a un nuevo concepto de abundancia que incluya la espiritualidad. ¿Qué pasa? Como les venía diciendo ahorita, empezamos por el mundo muy material, por el mundo de la transacción, de la acción. Y últimamente, que he investigado tanto de la física cuántica, me doy cuenta que estaba en ese momento en el paradigma viejo, en el paradigma newtoniano. Y ahora estamos pasando a abrirnos a ese paradigma de Einstein, que nos habla de la relatividad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos del paradigma newtoniano, nos quedamos en todo es acción-reacción.
yo tengo que hacer algo para que ese algo se devuelva a mí. Yo tengo que invertir, movilizar, hacer un montón de cosas y nos quedamos de pronto en ese paradigma que a veces yo lo descubro en mí y que lo transformo todos los días, porque esto es una metodología que hay que aplicar en el día a día y es que hay que trabajar mucho para que esto dé frutos, ¿cierto? Entonces nos quedamos en hacer una lista de tareas súper larga. Yo me descubrí pensando hace unos años que tenía que hacer muchos cursos, muchos talleres, muchas cosas para que esto se diera. Y cuando descubrí que estaba en ese paradigma newtoniano de acción-reacción, de que todo tiene que ser con mucho esfuerzo, con mucha fuerza, pues de esa manera no estaba funcionando. Es más, si tú te das cuenta, personas que trabajan mucho, muy arduamente, realmente no son las personas que más ganan. Tú ves personas adineradas que trabajan poco y que tú dices donde ponen la ficha, ahí se da el negocio que quieren. Y es porque están en ese nuevo paradigma. El nuevo paradigma de Einstein nos dice, todos somos energía, somos física cuántica. Y donde tú pones tu energía, pones tu atención, ahí esa energía florece. Y esa energía trae sus frutos. Y no hay que hacer tanto, sino que hay que enfocar la mente. Nosotros tenemos la mente muy dispersa en el día a día, porque en el día a día estamos pensando en miles de cosas y porque hemos generado un concepto desde este antiguo paradigma de que hay una sola forma de llegar a la libertad financiera, de que hay una sola forma de llegar al éxito, de que hay una sola forma de hacer las cosas. Y estamos todo el tiempo queriendo hacer como match con esa fórmula, queriendo saber si sí estoy aplicando la fórmula de la manera correcta. Y en ese momento es cuando empezamos a dudar de nosotros mismos, a dudar de nuestras acciones y a orientar nuestras acciones hacia que las cosas no van a funcionar si no se hacen de determinada manera. Entonces, en estos días que montamos, por ejemplo, un curso virtual, realmente lo montamos desde la intuición. Yo me conecté en un momento con mi intuición y dije, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? Y voy a dejar que esa intuición me guíe. Y cuando empecé a revisarlo, cumplí algunas formas del mercadeo actual y se estaba dando y otras no las cumplía. E igual fue un éxito. Cuando yo me puse a pensar en que de pronto no estaba haciendo las cosas como debía hacer y me empecé a sentir mal, me di cuenta que eso estaba desde el paradigma viejo y que definitivamente tenía que hacer un cambio en ese paradigma y volver a lo que siempre me funciona. Y por eso quiero regalarte esta masterclass de 5 pasos para que todo el tiempo tú estés reinventando en este paradigma que funciona. Porque muchas personas te venden la idea de que tú ya llegaste ahí y que ya nunca más te vas a caer de ahí, como ese cuento de hadas que dicen se casaron y vivieron por siempre. Y realmente la vida no funciona de esta manera, porque si no, no nos expandiremos. La vida funciona de que tú tengas unos mecanismos, de que tú te des cuenta de cómo funciona tu mente y de cómo puedes aplicar esa mente a esa libertad financiera que tanto quieres, y que tú estés consciente cuando se presente una situación de cómo volver a eso que ya sabes que crea tu abundancia y no volver a lo que no la crea. Y en ese momento es que tú te das cuenta que ya tienes un mecanismo en tu mente, que ya activaste una metodología y que esa metodología que ya ha sido probada en muchas personas la pruebes en ti, y que a través de generar esa metodología pues te des cuenta cuando algo esté saliendo mal, cómo ponerlo bien. Cuando algo no esté funcionando, entonces a dónde irte para que funcione. Y esto es así de sencillo. No es como que vayas en picada abajo y que ya no haya forma de parar eso, sino que si empiezas a sentir que vas así y lo primero que lo sientes es en la emoción, pues puedes volverlo a sentir hacia arriba. Porque quiero decirte que ese primer paso es que aceptes y decretes para ti todo eso que nos habla la energía divina, de que realmente estamos provistos de todo lo que necesitamos, que la naturaleza realmente es abundante, que de una semilla salen muchas flores, muchos frutos, y que todo el tiempo tú puedes acceder a esta abundancia del universo, porque no está afuera, no es una acción la que te lleva a eso, no es el hacer y el hacer,
es simplemente la conexión y la declaración de que eres un ser abundante y de que la abundancia está bien en tu espiritualidad. Y en este punto me voy a detener un poco a que descubras y te des cuenta de todo lo que has programado en tu mente desde ese antiguo paradigma y cómo llevarlo a este nuevo paradigma. En este antiguo paradigma, de pronto, lo que hacíamos era separar un poco lo que es la materialidad de lo que es la espiritualidad. Y decir, a ver, es que estás muy centrado en el dinero. Es que tienes que elegir. O tienes dinero o tienes buenas relaciones. Ayer conversaba con una amiga cercana precisamente de este tema de abundancia. Y me decía, es que te necesito que me des otro concepto, necesito que me hagas pensar positivo. Ella había estado en nuestro programa de 21 días para convertirse en un ser ilimitado. Y resulta que después de este programa, que se había sentido muy bien durante 21 días, luego empezó el programa de meditación y se había sentido muy bien, tuvo una conversación con su padre donde le detonó una de esas creencias limitantes y le hizo volver a ese antiguo paradigma por un momento y me dijo, llevo 2 días en que no me he podido reencuadrar, ayúdame, y solo fue volverle a hablar de ese nuevo paradigma para que ella dejara eso antiguo y pudiera irse de nuevo a este nuevo paradigma ilimitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos que por allá va la materialidad, este concepto, este cuerpo, y por otro lado va la espiritualidad. Y ahí es donde empezamos de pronto a cuestionar un poco esto de que hay que hacer mucho esfuerzo, a cuestionar un poco de que las cosas que estoy haciendo no me salen y a cuestionar de que si esa abundancia realmente sí está ahí para mí o no. Y ahí es donde estamos fallando, porque no estamos conectando con que somos seres espirituales, ya lo somos, y que todo lo que existe en nuestro universo es espiritual, incluyendo el dinero. En algunos momentos de mi vida yo me cuestioné porque empecé como a conectarme mucho con la naturaleza, a conectarme con los animales y decía, pues, ¿por qué la gente se conecta tanto con el dinero y solo está buscando dinero? Y en ese momento me peleé un rato con el concepto del dinero y cuando vi, claro, mi negocio iba para abajo porque yo estaba peleada con el dinero. Cuando empecé a conectar este dinero con la espiritualidad, hoy en día me siento absolutamente conectada con el dinero de manera positiva, sabiendo que el dinero es algo bueno en nuestra vida, que la ambición es algo bueno y que todo este concepto, entre más lo introyectan las personas que trabajan con nosotros, más fácil pueden hacerlo realidad en sus vidas. Entonces, este primer paso es bastante importante. Y no solamente que escuches ese concepto, sino que llegues a ese punto de que lo medites, de que encuentres cualquier duda que tengas con respecto a este concepto, lo puedas resolver, de modo que en ti eso esté claro, cristalino, así como el agua, que tu poder esté en ti y que realmente sientas que tú eres el creador de tu vida. Y que si tienes ese libre albedrío es porque ese universo cuántico, ese universo de Dios, esa gran fuente de energía de la que todos somos parte, te dio a ti ese derecho de la abundancia, ese derecho de crear tu propia vida de la manera como tú quieras hacerlo y que todo el tiempo lo estás haciendo. Y de esa manera te das cuenta que tú eres el creador y que tienes que aprender una metodología para crear tu vida. Y que esa metodología, una vez tú la haces una vez, la puedes replicar una y otra vez. Porque eso no para. Tú empiezas con una meta, luego quieres otra. Y esto para nada es una ambición negativa. Es una ambición que cada vez te va a llevar a expandirte más como ser humano y alcanzar cosas más maravillosas. Así que lo primero es crear ese nuevo paradigma newtoniano, ese paradigma en ti que esté muy fuerte de que la espiritualidad está aliada con el dinero y de que todo lo que existe referente al dinero y a la abundancia es positivo, tiene que ver con Dios y estás destinado a esa riqueza. Segundo, vamos a ir entonces con este segundo paso que vas a empezar a aplicar para alcanzar esa libertad financiera. Y este segundo paso se trata de crear
en tu mente una imagen clara de esa visión de libertad financiera que quieres alcanzar en este momento. Muchas cosas no llegan porque nosotros no las pedimos. Yo creo que eso de pronto lo has escuchado en alguna parte y es totalmente cierto. Cuando tú no pides, entonces no te llega. Hace más o menos 2 años yo estaba diciendo, pero ¿por qué me siento como estancada? Como que he logrado grandes cosas, pero me siento como que llegué a un punto donde de ahí no paso. Y en alguna parte había escuchado el termómetro de libertad financiera y decía, ¿será que llegué a mi límite del termómetro? ¿Cómo amplío este termómetro? ¿Cómo es que llegué a un termostato y no puedo pasar de ahí? Y en ese momento me di cuenta que no era un termostato, que no era esto lo que estaba pasando, sino que había dejado de pedir. Había dejado de pedir abundancia económica y estaba muy centrada en ese momento en otras cosas que también son positivas, pero que de pronto también tenía que pedir en ese concepto de abundancia y seguir creciendo en él, porque había llegado como en un momento donde me sentía cómoda, donde todo estaba bien, donde todo estaba pasando de una mejor manera y no había vuelto a utilizar ese concepto de pedirle al universo, de tener una visión clara de qué quería. Mi papá siempre me creó este concepto de tener metas y objetivos. Y para mí, él fue el primero que me entrenó en esta libertad financiera porque me empezó a decir, Carolina, siempre ten metas claras de qué quieres cumplir. Y eso yo lo había hecho por muchos años cuando estaba en la universidad, cuando de pronto terminé la universidad y de pronto llegó un momento en que me dejé como llevar del día a día y pedí ciertas cosas y se me dieron, pero dejé de pedir. Entonces cuando revisé qué era lo que estaba pasando, dije, claro, si no he vuelto a pedir nada financiero, pues la vida no me lo va a dar. Cuando volví a utilizar este concepto de pedir, recuerdo que fue en el 2015, ese año yo pedí pareja, pedí que cambiara de carro, pedí un apartamento que yo quería, pedí un viaje que yo quería ir a hacer a Estados Unidos y que recuerdo que quería ahondar en todos mis conceptos de PNL, quería hacer otra certificación internacional. Pedí que mi luna de miel se diera en Europa porque quería realmente tener esa experiencia de ir a las islas griegas. Ya había ido a Europa, pero quería ir a las islas griegas y con mi pareja, y quería ir a París con mi pareja. Y me acuerdo que creé mi mapa de sueños y escribí qué era lo que yo quería ese año. Y todo empezó a darse de una manera sorprendente. Lo primero quizás que se dio fue la pareja. Ese fue el año en que yo decidí volver a mi hogar y que en ese momento decidí conectarme con la abundancia que había en mi hogar. Decidí creer que realmente yo era abundante y que podía pedir esta abundancia. Y una vez conecté con este concepto de que yo era abundancia y lo pedí, ahí mismo empezó todo a pasar. Entonces este paso es bastante importante y no quiero que lo hagas solamente una vez, porque ya te dije que eso es una metodología que hay que estar aplicando para poder estar y llegar a estados cada vez más grandiosos, donde no solamente se materializan tus sueños afuera, sino que adentro estés en paz contigo, porque esto es una cosa muy importante. Hay personas que ganan y ganan dinero, personas que cada vez están avanzando más y que cada vez tienen más riqueza, pero que cada vez se preocupan más y su paz interior con respecto a la libertad financiera es cero. O sea que no hay libertad. Y ahí es que quiero que apliques este concepto, porque tienes que aprender a pedir y soltar. Tienes que aprender a pedir y a estar en tal vibración que esa energía te encuentre, ¿sí? Y que esa que hayas pedido llegue a ti fácilmente. Entonces, en este concepto de pedir es muy importante y tomar lápiz y papel en este punto para que escribas. Si quieres para la masterclass, buscas lápiz y papel porque quiero que escribas cuál es tu concepto de libertad financiera. Una vez tomes este papel, quiero que escribas cómo es esa visión que tú quieres tener. Y es importante aquí que al escribirla te sientas muy bien durante todo el tiempo y cuando te sientas mal, revises qué acabas de escribir y lo redirecciones. Porque si escribiste algo que te esté
haciendo como sentir contradictoria, que de pronto no te estés sintiendo realmente empoderada o empoderado, o que te estés sintiendo que de pronto estás dudando en eso que estás escribiendo, es porque quizás ahí hay una creencia limitante, que esa la vamos a ver en el tercer punto. Pero por ahora sigue escribiendo. Simplemente escribe entonces todo lo que estás, como si cerraras tus ojos y tú imaginaras qué es la libertad financiera para mí. ¿Cómo se siente esta libertad financiera? ¿Qué tendría a mi alrededor? ¿De qué estaría disfrutando? ¿Con qué personas estaría? ¿Qué pasaría en mi cuenta bancaria? ¿Qué pasaría con las personas con las que converso? ¿Cómo están mis pensamientos y mi paz interior en ese momento? Y aplica todo ese concepto de espiritualidad que te hablé en el primer punto en este segundo. Toma entonces unos minutos para que escribas todo detalladamente cómo te quieres sentir y cómo es esa visión. Y es muy importante que la pongas en lenguaje PNLístico, que aquí quiero darte un concepto corto, aunque este es bastante amplio, todo lo de la PNL y el lenguaje. Quiero que en este seas muy positivo. ¿Qué es el lenguaje positivo? Que tú te sientes en lo que quieres y no en lo que no quieres. Que te sientas bien con lo que estás escribiendo y que lo estés escribiendo en presente, como si ya lo estuvieras viviendo. ¿Ok? Yo sé que al principio puede ser un poco complicado ponerlo en presente, pero a medida que te vas amistando con la PNL y con todas estas herramientas, lo vas a hacer mucho más fácil y vas a encontrar que de solo escribirlo ya lo vas a traer a tu vida. Cuando encuentras ese punto donde el lenguaje está acompañándote y donde puedes hacerlo en lenguaje positivo, en presente y en primera persona. ¿Qué es en primera persona? Que se escriba como si ya lo estuvieras viviendo, como tú lo vives, como si tú estuvieras ya creando esa nueva historia. Aquí me encanta porque en este curso de Libertad Financiera te voy a hablar mucho de cómo crear esa historia de dinero. Y más adelante te voy a decir cómo puedes profundizarlo, ya que crear esta historia de dinero es constante, que puedes tener una metodología que cada vez que la necesites puedes acceder a ella y puedes acceder de por vida. Y puedes generar estos pasos una y otra vez profundizando en tu mente inconsciente. Escríbelo entonces. Bueno, una vez ya lo escribiste, ya tienes este segundo paso, que es tener una visión clara al universo para que el universo pueda traértela, para que te encuentre. Y en eso de que te encuentre vamos a ese tercer paso. Y el tercer paso es muy importante porque nos habla de cómo nosotros quitamos todas esas creencias limitantes que tienen que ver con esta visión futura. Y estas creencias limitantes vienen de todo lo que nos han dicho nuestros padres, de todo lo que nos han dicho la sociedad, de todas las telenovelas que hemos visto. Las telenovelas son bastante nocivas en esto de la libertad financiera. Yo que vi telenovelas muy chiquita, todavía encuentro a veces algunos limitantes porque todavía a veces me descubro pensando desde ahí y ampliando esos paradigmas y dándome cuenta que cada vez que los amplío encuentro cosas mucho más grandes llegan a mí y de maneras mucho más sencillas a las que yo había estado acostumbrada. Entonces, este tercer punto se trata de encontrar esas creencias limitantes y quitar esas barreras mentales que están en ese momento limitando tu libertad financiera. Y ese punto es bastante importante porque cuando les contaba ahorita de las acciones, lo que pasaba conmigo era que yo no creía en ese momento que yo pudiera tener algo que trabajara para mí. En ese momento yo tenía un concepto, y si tú lo tienes es importante que en ese momento lo revises, de que cuando yo tenía esfuerzo y hacía cosas para que se dieran en mi vida, pues eso tenía mucho más mérito que si simplemente llegaban. Entonces en ese momento yo había cerrado un poco la magia en mi vida porque yo era ingeniera o soy ingeniera administradora. Sin embargo, en ese momento me movía mucho desde ese concepto de la lógica, de la matemática, de la acción-reacción, de la ley newtoniana de la que te hablaba en un principio, y creía que si yo no hacía mucho esfuerzo y esto llegaba a mí, pues no era yo quien estaba creando eso. Y como no era yo, eso no tenía mérito. Y como no tenía mérito, pues no me lo merecía.
y como no me lo merecía, entonces no llegaba la magia en mi vida, sino que todo tenía que ser a través de mi esfuerzo. Y en ese paradigma la verdad me funcionaba bien, y puede que tú estés en ese punto o conozcas personas que estén en ese punto donde sí, trabajan mucho y les va muy bien, trabajan mucho y les va muy bien, trabajan mucho y les va muy bien. Pero ahí estás limitado, porque estás limitado a lo que tu esfuerzo físico, tu trabajo puede hacer. Y no estás activando que tú puedas atraer cosas que estén más allá de esos limitantes. Libertad financiera que llegue a ti de miles maneras, que esas situaciones maravillosas te encuentren, que puedas realmente ganarte un premio, una lotería, que puedas realmente ganarte una licitación o algo, un negocio grande que trabaje para ti, que puedas tener personas que realmente te ayuden a crecer esa libertad financiera y puedas traer abundancia a ti y a otras personas. Entonces por eso ese punto es tan importante. Tienes que revisar esa visión que hiciste en el segundo punto y revisar qué me pudiera a mí limitar para lograr esto. ¿Qué creencias tengo yo? ¿Cómo están esas creencias en mi familia? ¿Qué piensa mi familia de esto que acabo de escribir? ¿Qué piensa la sociedad de esto que acabo de escribir? Y ahí vas a encontrar dos cosas que las profundizamos en el curso de libertad financiera, y es cuáles son esas fidelidades familiares que tengo con respecto a la familia, al hogar, y cuáles son esas fidelidades o de pronto esas creencias en las que estoy enmarcado energéticamente dentro de la cultura en la que nací, dentro del país donde nací, dentro de la ciudad donde nací y dentro también de lo que el resto de personas ha creado. Porque si tú te das cuenta, la mayoría de personas están no en libertad financiera y están muy encaminadas en este viejo paradigma, y puedo hablar del 95% de las personas. Solo un 5% estamos tocando y estamos llegando a esa libertad financiera que viene de nuestra mente y de la física cuántica y del nuevo paradigma que es ilimitado. Bueno, y una vez tienes este tercer punto, es muy importante que no te quedes ahí, porque ese fue mi error durante algunos años, y por eso esta metodología ya está probada y ha generado libertad financiera para muchas personas que han hecho nuestros cursos, que han profundizado, que han estado con nosotros. Inclusive una de ellas me decía, claro, ya entendí. Yo me quedé mucho tiempo en el concepto también newtoniano de qué estaba mal para corregirlo, de dónde estaba yo fallando para poder buscar algo nuevo y hacerlo. Y resulta que cuando estás en ese paradigma desde la ley de atracción, todo el tiempo te estás atacando a ti mismo, todo el tiempo estás pensando que estás haciendo algo mal. Y cuando estás pensando que estás haciendo algo mal, pues eso por ley de atracción funciona y lo haces. Entonces es muy importante quedarnos en este punto solamente el tiempo necesario para reprogramar nuestra historia, para reprogramar las creencias limitantes, y de ahí, una vez las encuentres, ahí mismo pasar al cuarto punto que quiero decirte ahora. Y el cuarto punto es ir a este paradigma ilimitado de la física cuántica, donde eres capaz de conectar con el campo cuántico y poder darte cuenta de lo ilimitado que puedes ser en la riqueza. ¿Listo? Este cuarto punto es muy importante porque es donde te tienes que concentrar en el día a día para mantener una vibración de tal modo que esa vibración llegue a eso que tú quieres y te alcance, ¿cierto? Entonces, este cuarto punto se trata, y lo denominé encontrar como ese momento vibratorio, esa física cuántica, para que la situación, en vez de buscarla como lo haces en esta física newtoniana y en el antiguo paradigma, te conectes más con este nuevo paradigma, que es de abrirte a lo positivo que hay en tu vida, a la vibración de abundancia que hay en este momento en tu vida, y abrirte a todas esas posibilidades que quieres atraer a tu vida. Entonces este punto se trata de estar muy conectado y conectada contigo, con la abundancia, con tu interior, con tu paz interior y tu espiritualidad, buscando que tu mente se haya limpiado de esos paradigmas, de todos los que más pudiste encontrar, para que pueda encontrar ese vuelo que hace que se vuelva ilimitado. Nuestra mente funciona de esta manera. Cuando tiene muchas limitaciones se siente como así encasillada,
como lo que llamamos acá en Colombia el caballito cochero, que no puede mirar hacia los lados, que solo tiene este espacio de acción, ¿sí? Cuando nosotros entonces quitamos las limitantes, hacemos esto. Pero si me quedo acá, sigo en este concepto un poco más amplio, pero que sigue siendo limitado. Cuando entonces ya conecto con el campo cuántico, encuentro la forma de mantener mi vibración alta, que es aprender a manejar tus pensamientos en el día a día, que es aprender a manejar tu mente. Entonces en ese momento tú puedes hacer esto y visualizar que hay algo mucho más grande y que puedes conectar con esa energía cuántica. Y en nuestro curso de libertad financiera te voy a enseñar cómo hacer esto, porque te vamos a entregar unas meditaciones que te van a permitir conectarte con la espiritualidad y con el campo cuántico para generar cada vez que tú quieras ese estado de abundancia que necesitas, ¿ok? Porque cada vez que hagas estos pasos, cada vez que tú llegues al paso 1, que pidas algo, vas a necesitar entonces generar ese momento donde puedes sentirte ilimitado y donde puedes decir: ya tengo un nuevo paradigma de riqueza, ya tengo un nuevo paradigma ilimitado. Y quiero contarte algo para que empieces desde hoy a generar ese cuarto paso, y es ese paradigma ilimitado. Tiene que ver de ampliar esa forma y ese concepto que tienes de riqueza. Yo empecé a hacerlo cuando volví a la casa de mis padres. Yo dije: me voy a conectar con ese paradigma de riqueza que tienen mi papá y mi mamá, que los ha llevado a ser abundantes, haber tenido 5 hijos, tener una empresa que hoy en día lleva 48 años y que ha sido muy exitosa en todos sus años, y que ha tenido 1 o 2 años, digamos, difíciles, pero que ahí mismo se ha recuperado. Entonces empecé a conversar con mi papá y a preguntarle, porque pocas veces lo hacemos, acerca de estos paradigmas de riqueza. Empecé a decir: bueno, cuéntame un poco, ¿tú qué piensas del dinero? Cuéntame qué piensas de los negocios, cuéntame qué piensas de gastar. Y empecé a escuchar todos sus conceptos, donde él me decía que él creía que el dinero era algo bueno para dar a las personas, que la empresa la había creado para generar muchos puestos de trabajo y que estas personas pudieran sentir también abundancia trabajando con él, que él creía en que generaba un lugar de descanso también para poder que otras personas pudieran vivir la abundancia que él vivía y compartirlo con otras personas, y que el hecho de ser abundante lo que hacía era inspirar a otras personas y acompañar y entregar esa abundancia a otras personas. Entonces en ese momento yo descubrí que que poder tener un paradigma ilimitado de abundancia, poder crear cada vez más abundancia, hacía que otras personas también se sintieran bien, que pudiera inspirar a otras personas y que pudiera dar esa riqueza a otras personas. Y en ese momento empecé a soltar ese paradigma carente que me di cuenta que tenía, que creía que el dinero era algo material y que no era energía, y que al ser algo material, si yo lo repartía, se iba a acabar. Y ese nuevo paradigma que mi papá me estaba mostrando me decía: es que cuando tú das, el universo te da, y cuando más das, más abundancia tienes. Entonces realmente el dinero dentro de este paradigma ilimitado es abundante, ¿sí? Y es grandioso. Y dentro de este paradigma ilimitado el dinero es energía y se multiplica. Y por eso en el 5º capítulo de nuestro curso de libertad financiera nos dedicamos mucho a esto, a crear un concepto nuevo, un paradigma donde ya todo ese viejo patrón que ya lo quitaste, lo reemplazas por uno ilimitado, que sea mucho más amplio y que vas a seguir construyendo a lo largo de tu vida. Así que empieza hoy a construirlo. ¿Cuáles son esas creencias que te generan satisfacción, placer y que quieres incluir en ti? Puedes leer libros de personas abundantes, puedes revisar biografías de personas abundantes, puedes escuchar a esas personas abundantes qué dicen del dinero, y muy importante, lo conectes con ese paradigma espiritual, porque lo que nos hemos dado cuenta es que cuando no conectas la espiritualidad y no vas a ver esas creencias trascendentes que tienes con respecto al dinero, entonces lo que pasa es que sigues limitado dentro de ese paradigma material y no vas a ir más allá de ese paradigma ilimitado,
que te da un concepto más amplio de que si Dios nos dio el dinero, si Dios nos dio la libertad de crear la forma de vida en la que queremos vivir, entonces Dios te dio la oportunidad, y esa fuente espiritual te dio la oportunidad de crear la vida abundante y rica que quieres. Y este concepto también lo utiliza mucho Osho cuando él quiso decir: yo traigo lo de Oriente y lo de Occidente y lo uno, y uno absorba con el Buda y podemos vivir una vida abundante. Así que practica este punto 4. Bueno, ya que vimos este cuarto punto, que para mí es maravilloso porque es lo que me ha llevado realmente a crear abundancia de la nada, quiero pasar al quinto punto, que es muy importante, y es donde fallan muchas técnicas de creación de riqueza, inclusive de PNL, de las que hablan con la mente, o de reprogramación. Y es porque, digamos que en el punto 3 reprogramamos, en el punto 4 pusimos un nuevo paradigma, una nueva plataforma, ¿cierto? Y en ese punto 5 es donde fallamos, porque en nuestro día a día nosotros tenemos que crear esa vibración energética que ayuda a que atraigamos las cosas que queremos. Entonces pasa que hacemos todos estos pasos. Hago el punto 1, que digo, esto es lo que me conecto con esa abundancia. El punto 2, pido lo que quiero, quito las limitantes, genero un nuevo paradigma. Y luego en el quinto, en el día a día, estamos volviendo una y otra vez a ese antiguo paradigma. Entonces estamos olvidando todos los puntos que creamos anteriormente. Y aquí es donde es muy importante que no te confundas y que encuentres realmente la forma de hablar desde un lenguaje de riqueza. ¿Y por qué es esto tan importante? Yo he encontrado que muchas personas llegan a nuestros talleres y nos dicen: es que yo hice una reprogramación y encontré todo lo que estaba fallando en mi vida desde pequeño hasta ahora, y me lo reprogramaron, y yo ya me siento que estoy reprogramada, yo ya hice ese trabajo, yo ya no lo tengo que volver a hacer. Entonces ahí hay dos fallas. Una, el trabajo de crecimiento personal es constante. No hay forma de que tú digas: ya dejé todo en el pasado, yo ya no tengo nada que cambiar. Esto es un punto que es mucho de ese antiguo paradigma del ego, donde decimos: yo ya aprendí, yo ya sé cómo crear mi libertad financiera, yo ya no necesito hacer nada más. En estos días había un comentario en Facebook que había un coach que estaba publicitando sus servicios de ayudar a otros coaches a atraer riqueza y a atraer los clientes. Y a mí me pareció interesante y empecé a ver esa masterclass, porque para mí el aprendizaje es constante y cada vez que aprendo más, crezco más como persona. Entonces yo todos los días estoy leyéndome un libro diferente, estoy haciendo mis meditaciones diarias, estoy encontrando mi paradigma de riqueza, estoy generando una nueva plataforma y estoy revisando mi lenguaje para que mi lenguaje de riqueza sea en el día a día. Pero ahora yo no lo tengo que pensar, esto viene automáticamente porque ya hice el trabajo en mí que me permite hacerlo automáticamente y hacerlo todos los días. Entonces resulta que esta persona había escrito un coach enseñando a otro coach, ¿cierto? Como un coach de coaches. Y yo le escribí realmente en el comentario y le puse: todos estamos aprendiendo en el día a día, todos necesitamos aprender, porque un coach no puede tener otro coach si quiere llegar más lejos. Y yo les digo: yo tengo mi propio coach y tengo varios. Tengo unos que me acompañan en crear las cosas que quiero desde el amor. Tengo otros que me acompañan en crear las cosas que quiero desde la abundancia. Y todo esto lo traigo en el día a día. Y todo esto lo atraigo a mi vida para que sea de una manera sensacional y para que todos los días yo sienta que estoy creciendo y que cada vez me siento mejor. Y este es otro punto en el que fallan muchos de los conceptos tradicionales de crecimiento personal, y es quedarse en lo que está mal, como les decía ahorita, quedarnos en el punto 3 y no ir al punto 4. Quedarnos en el dolor, en que esto me duela, en sentirme mal porque esto no está funcionando, y cuando me siento mal pues genero un estado de vibración mucho más bajo que no me permite estar en un estado de vibración alto, que es el que quiero que ustedes logren con este quinto paso.
Entonces, ahorita les decía, pues uno de los que fallan es no estar creando todo el tiempo nuevos paradigmas y conceptos de riqueza, no estar creciendo personalmente. Y yo soy de las que hago cursos de crecimiento personal de otros coaches, de otras personas, porque creo que al aplicarlo en mí aprendo mucho más, y la que hago mis propios cursos y sigo todo el tiempo revisando qué más puedo aprender, ¿sí? Y qué otras cosas tengo que transformar en mí. Pero no es de una manera maluca, no es sintiéndome mal, no es bajando mi estado vibracional, sino siempre subiéndolo, ¿ok? Sino siempre estando en positivo, y ese es el quinto punto. Este quinto punto me habla de que todo el tiempo mi mente esté en una abundancia, y mi lenguaje, pero que el lenguaje no es solamente lo que yo digo, sino todo mi lenguaje vibracional esté en positivo y esté hablando en riqueza. ¿Qué es ese lenguaje vibracional? Es cómo yo me siento en el día a día con respecto a la riqueza, cómo están encaminados mis pensamientos, cómo están encaminados todos mis actos y hacia qué están dirigidos. Y este concepto es bastante importante, porque cuando nosotros logramos encontrar que en el día a día yo estoy hablando de riqueza, me estoy sintiendo bien con la riqueza y mi lenguaje vibracional está alto, entonces eso que pedí en el punto 2 me encuentra. Y no solamente eso, sino que llega de muchas otras formas, porque aquí nos tenemos que ampliar a poder reconocer que hay muchas formas en el que esa libertad financiera, en el que esa abundancia puede llegar a mí. No solo a través del trabajo, no solo a través del esfuerzo, sino que me encuentro. Para mí este año, por ejemplo, ha sido un año, estamos en el 2020, ha sido un año maravilloso, porque desde un principio empecé a recibir abundancia financiera de partes donde yo no me lo esperaba. Resulta que revisé por allá una inversión que yo había creado hace muchos años y que pensé que yo ya la había liquidado, y resulta que no, que ahí la tenía y que podía hacer uso de ese dinero. Después empezó a pasar que me empezó a llegar unas remesas de unas inversiones que yo había hecho hace mucho tiempo y que yo no contaba con ese dinero, y que yo decía, mira, me está llegando casi lo mismo que yo me gano libremente de esto que había invertido hace muchos años, y que nunca pensé que me fuera a dar una retribución económica, porque siempre lo veía muy lejano, y quizás en algún momento en mi lenguaje siempre decidí, para no sentirme mal, que ahí es donde tienes que poner cuidado, acostumbrarme a esa situación que no me gustaba, ¿cierto? Cuando tú inviertes un dinero y tú dices, bueno, no cuento con eso, si me va bien, bien, y si no, también, pues estás hablando de un lenguaje de pobreza. Cuando tú dices, yo no voy a pelear por dinero, prefiero la amistad o prefiero el amor que el dinero, entonces también estás hablando de un lenguaje de pobreza financiera y no de riqueza. ¿Y por qué de pobreza? Porque no estás viendo que hay otras posibilidades, que puedes tener amor y dinero, ¿sí? Que puedes invertir y recibir el retorno, y que todo el tiempo tú estás haciendo pedidos al universo con tu lenguaje y tu vibración, porque el universo no lee tu lenguaje solamente físico, solamente este lenguaje hablado, sino que lee tu vibración, lee tu energía, el cómo tú te estás sintiendo con las cosas que pides en el día a día, en cómo tú cada vez te sientes más en paz con eso que estás logrando y con eso que estás pidiendo. Y en ese momento te das cuenta entonces que eres capaz de crear nuevos paradigmas ilimitados, y que estás trayendo con tu lenguaje vibracional todos los días más abundancia a tu vida. Entonces, ¿por qué decía yo que fallan muchos de crecimiento personal en esto? Y para mí la PNL ha aportado gran crecimiento en mí con este punto, porque muchos se dedican a que hagas una meditación, dejes tu pasado atrás, ya dejaste atrás tu pobreza, ya dejaste atrás tus paradigmas ilimitados, y no te están enseñando a crear ese lenguaje abundante todos los días, esa vibración abundante, para que eso siempre sea un flujo de dinero que llegue a ti y no sea algo que pase una sola vez y listo, sino que sea algo que sea un flujo abundante de dinero, de felicidad, de riqueza que esté llegando a ti. Entonces, con todo esto quiero contarte que cuando yo descubrí la PNL,
me di cuenta que esa era la verdadera libertad y que la verdadera libertad estaba en mi mente, en decidir todos los días que quería crear y con mis palabras y con mi lenguaje y con mi emoción crearlo en el día a día. Y por eso mi metodología ahora es unir lo que es la PNL, la meditación, la ley de atracción, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el universo espiritual que aprendí en medicina tradicional china y que me permitió saber que yo no estaba lejos de ese universo espiritual e intangible, que yo estaba siempre conectada con ese universo y que al estar conectada con ese universo espiritual y sensacional, entonces estaba conectada con la abundancia y tenía que hablar desde ahí. Y mi lenguaje vibracional tenía que estar conectado y alineado con toda esa abundancia espiritual que había dentro de mí. En ese momento me di cuenta que yo podía contar para mis deseos financieros con todo el universo, no solo con las personas que tenía alrededor, no solo quitar de pronto eso que me habían dicho en algún momento de que solamente era una niña rica o solamente pensaba en el dinero, sino decir sí, está bien pensar en el dinero y también puedo pensar en otras cosas y también pensar en el dinero de cierta manera y en ciertos momentos está bien. Y creo esa frecuencia vibratoria de que esté bien para mí estar recibiendo dinero, de que esté bien para mí preocuparme por mi parte económica y financiera y de que esté bien que haga algo más por eso. Y este punto es muy importante porque las personas creen entonces que si invierto en un curso de libertad financiera, que si me preocupo por estar mejor financieramente, estoy dejando a un lado lo otro que también es importante, que es mi familia, que es la espiritualidad. Pero somos seres ilimitados y podemos hacer todo al tiempo. Y cuando tú estás bien y estás manejando un lenguaje de riqueza financieramente, entonces estás atrayendo dinero, libertad financiera para ti, de modo que puedes invertir en los tuyos, de modo que puedes dar riqueza a los seres queridos con los que estás, que puedes vivir con ellos en un mejor entorno, en un mejor lugar, vivir aventuras diferentes y estas aventuras diferentes te van a llevar a lugares diferentes y todo esto va a traer a ti mucha paz y mucha más abundancia espiritual, mucho crecimiento personal, ¿ok? Tú puedes estar aquí viviendo un crecimiento a partir de la pobreza, a partir de la carencia, o puedes estar aquí viviendo un crecimiento a partir de la riqueza. Y ninguno es malo o bueno, ¿ok? Ambos son exactamente iguales y son simplemente elecciones que hoy puedes hacer. Entonces, practica este quinto punto y quiero invitarte ahora a que vamos a hacer una meditación donde vamos a poner estos 5 puntos a que estén más presentes en ti, en tu inconsciente, y a que te abras a crear esa vibración, esa frecuencia de abundancia para que llegue todos los días y sea un flujo constante de dinero. Ahora, como te digo, quiero hacerte una invitación antes de pasar a la meditación. Y es venir a trabajar con nosotros en un curso virtual que tenemos, que ha sido probado ya dentro de la metodología de Libremente, que ya llevamos 10 años trabajando con personas y dándonos cuenta de que ya encontramos la ruta en la que las personas pueden vivir ese paradigma ilimitado que vinieron a hacer. Y en este caso lo estamos aplicando a la libertad financiera. En este taller vamos a pasar por 6 módulos, donde en el primero te vas a dar cuenta cómo estás creando tu riqueza hoy en día, dónde estás en este momento para poder saber hacia dónde quieres llegar. En el segundo te vamos a dar todos los pasos, el lenguaje de cómo crear esa meta financiera, de cómo trabajar con los números, de cómo trabajar con todo lo que tiene que ver tu mente con respecto al dinero, y de cuáles son las sensaciones, de cómo es ese lenguaje positivo, de cómo es ese lenguaje presente, de cuál es el lenguaje desde la PNL donde tienes que actuar y de cómo crearlo en positivo para que esta meta, con solo escribirla, empiece ya a generar ese componente afuera y lo atraigas a tu vida. Luego en el capítulo 3 vamos a trabajar toda tu historia de dinero. Y vamos a empezar con la parte familiar. Vamos a dejar atrás esas herencias familiares en las que en algún momento estuviste y vamos a revisar
cuáles de estas herencias vas a traer a tu vida, son positivas, y cuáles vas a dejar atrás porque ya no las necesitas. ¿Listo? Vamos a adentrarnos muy bien en esas historias de papá y mamá para que tú puedas vivir una historia financiera diferente y puedas coger todo lo bueno que papá y mamá te enseñaron y direccionarlo también a irte a un paradigma mucho más amplio que puedas crear como tú quieras tu historia financiera. Y luego en el cuarto vamos a ir a revisar cuáles son todas esas creencias limitantes que tenemos en el entorno, con las cuales a veces conectamos, con las cuales a veces aceptamos en nuestra vida y nos adaptamos a ellas y que no nos permiten crear un paradigma financiero como el que queremos crear hoy en día. Allí vamos a revisar creencias a nivel general, vas a poder encontrarte, vamos a hacer preguntas de la forma como tú puedes preguntarle a tu mente cuáles son esas creencias y te vamos a enseñar a reprogramarlas y vas a tener una meditación para que cada vez que encuentres una creencia limitante tú puedas tú mismo reprogramarla y tú mismo ir a otro lugar y cambiarla por otra que necesites en ese nuevo paradigma. En el quinto punto vamos a crear esa plataforma nueva que va a traer abundancia, que va a ser afirmativa, donde te vas a conectar desde lo positivo con la abundancia y con eso que quieres atraer a tu vida. Y vamos a ir cerrando todo este ciclo de tu historia de dinero para que tengas esa nueva plataforma positiva desde la cual crear esa abundancia. Y tenemos un sexto módulo, que este es un poquito más grueso que los módulos anteriores, porque va a traer toda esa nueva plataforma ilimitada, que es un bonus para las personas que lo están comprando ahora de Libertad Financiera, porque es un módulo que quise poner de acuerdo a toda esta espiritualidad que he estado descubriendo en los últimos años, esta física cuántica, este campo cuántico. Entonces ahí vamos a hablar de la física cuántica, vamos a hablar de la espiritualidad y vamos a conectar con la espiritualidad y el dinero de otra forma. Aquí también entonces vamos a crear, construir junto con este capítulo quinto esa plataforma ilimitada y espiritual para el dinero, para que te sientas sí o sí bien cada vez que atraigas dinero, para que te sientas bien siendo ambicioso y pidiendo dinero y abundancia económica para tu familia, y para que cuando alguien te diga, ay, tú solo piensas el dinero, ay, es que tú también puedas decirle, sí, y está bien, y me siento bien haciéndolo, porque estoy trayendo abundancia a otras personas, porque estoy inspirando a otros a que hagan lo mismo, porque cuando vivimos en abundancia pues es más rico. Y hoy nos damos cuenta que hay países que viven en suprema abundancia, que no hay pobreza y que están bien, que no tienen nada de malo, que se puede vivir desde ahí. Entonces, con todo esto, lo que vamos a hacer son diferentes meditaciones, te vamos a entregar las meditaciones que hacen parte de cada paso, para que cuando tú quieras ir a otro peldaño financiero, o sea, tú creas uno, él viene a ti, tú te llenas de eso y dices, bien, fui capaz de hacerlo, voy a crear otra meta financiera. Entonces ya tengas toda la metodología de esos 6 módulos que te van a permitir estar creando y creando y creando más riqueza en tu vida. Porque lo bueno de esto es que este curso al que tú accedes hoy, puedes utilizarlo el resto de tu vida, vas a tener acceso al resto de tu vida y vas a tener también 4 masterclasses que van a ser conmigo, en algunas nos va a acompañar también mi esposo, donde vas a poder seguir poniendo todo este paradigma que acabamos de enseñarte y esta metodología probada en tus casos particulares. En estas 4 masterclasses que vamos a tener online, en vivo, donde tú vas a estar con nosotros preguntándonos directamente, diciéndonos, apliqué esto y me pasó esto, cómo lo pongo, cómo lo escribo en lenguaje positivo, qué hago con esta limitante que encontré, cómo puedo ver otro punto de vista, me estoy sintiendo mal con esto, cómo puedo hacerlo, esta persona vino y me dijo esto y ahí mismo me puso en ese paradigma otra vez de carencia, cómo vuelvo al paradigma de abundancia, y te vamos a enseñar cómo tener esa mente abundante, esa mente en libertad financiera que hace tanto tiempo quieres trabajar en ti y que quieres lograr, para que todas las acciones que crees de aquí en adelante, y este es un punto muy importante del que no había hablado y que quiero que lo tengas muy presente,
Y es que una vez tú creas todo ese paradigma, esa plataforma financiera dentro de ti, que ya está accediendo a nuevas y nuevas formas de abundancia ilimitadas, entonces ya la acción viene por añadidura, ¿ok? No es que no tengas que hacer nada, sino que las acciones que van a hacer van a estar enfocadas, van a ser menos, lo que te va a traer más paz y te va a mantener en esa frecuencia alta vibratoria. Y como van a ser menos, entonces van a estar más enfocadas, vas a estar más inspirado, y lo mejor es que vas a sentir una pasión inmensa al hacerlo. Esto es grandioso, porque resulta que muchas personas dicen, ay, tengo que hacer muchas cosas y me siento mal y me siento tedioso, y es porque no tienes esa inspiración adentro, porque no hay esa plataforma en tu mundo energético y en tu mundo mental, en tu inconsciente, esa plataforma que te lleve, que te intuya, que te guíe a lograr eso que quieres. Porque en este sexto módulo también te vamos a enseñar una meditación y formas de conectar con esos seres de luz, con esa energía espiritual, para que te ayude y te guíe cuando tú digas, ¡ah! Me quedé estancado, ¿qué pasó? ¿Qué hago en este momento? ¿Qué decisión tomar? Te vamos a entregar entonces una meditación para que puedas pedir guía y para que encuentres esa guía en tu parte financiera y en tu parte económica. No siendo más, quiero invitarte entonces a que pasemos a una meditación y que en esa meditación conectes con esa abundancia financiera, que dejes todo en tu inconsciente, y que si quieres hacer parte de esta gran comunidad de Libremente, si quieres hacer parte de esta cohorte de libertad financiera que inicia con nosotros en los próximos días y que puedes hacer parte, ya que vas a tener esas 4 masterclasses y que vas a poder obtener más de 30 videos, todos con esta información. Vas a obtener más de 18 meditaciones y reprogramaciones que están hechas no solamente desde la programación neurolingüística, el coaching, sino también desde la espiritualidad y desde la hipnosis. Vas a tener también oportunidad de unos bonos extra para que compres otros cursos virtuales a los que quieras acceder, y vas a tener también la oportunidad de tener un descuento de un 50% si entras con nosotros a una consulta virtual, donde vas a estar con uno de nuestros expertos también en libertad financiera, y que te van a acompañar a poner todo este paradigma que te enseñamos en tu vida presente, a aplicarlo desde hoy en tu vida, porque lo importante no es que esto se quede simplemente en una teoría, sino que cada vez que realizas este curso y que vas profundo en ti y que tienes el acompañamiento de un coach, entonces puedas llevarlo a tu vida de una manera muy fácil, y que esto sea muy fácil de lograr, esa libertad financiera. Entonces vamos a pasar ahora a la meditación, y toda la información que necesites puedes comunicarte con nosotros a través de los links que te dejamos abajo, o a través de nuestros canales y redes sociales de libremente.co, donde puedes encontrar toda la información de este curso de libertad financiera. Y realmente te digo que si quieres hacer algún cambio, tienes que invertir en ti. Invertir en ti significa ir más allá, significa también separar un tiempo para hacer este tipo de cursos, para trabajar en tu mente, para trabajar en tu software, que es el que al fin y al cabo está imprimiendo todo lo que pasa afuera. Recuerda que lo que han dicho las culturas antiguas hace muchos años es real, y por eso hoy me puse esta camiseta de Faith, que es fe, y que donde pongas tu fe es donde estás encontrando. Pero tu fe lastimosamente ha estado reprogramada y ha estado programada para la carencia, para que tu fe esté puesta en que te pasan cosas malas, en que el dinero es difícil, en que el dinero es escaso, en que tienes que hacer demasiadas cosas. Y la invitación con este curso y con esta masterclass es a que tú te salgas de ese paradigma y pongas tu fe en que sí eres capaz, y que sí hay una metodología y sí hay una forma de crear la libertad financiera que quieres, y que tomes ese paso que te va a llevar a realmente lograr lo que quieres. ¿Cuántos años más quieres vivir en la carencia, en la preocupación, en la poca paz, porque tienes que estar con toda tu energía puesta en suplir tus necesidades diarias y las necesidades de tu familia, cuando puedes ir a esa libertad financiera, asumir esto, y que esto es algo que inviertes hoy pero que te va a acompañar el resto de tu vida,
para que todas las personas que hayan a tu alrededor puedan vivir también contigo esa abundancia. Y si tienes hijos, realmente cuando tú cambias tu historia de dinero, cambian toda tu familia. Cuando tú adquieres este nuevo paradigma, lo estás pasando en el día a día a tu familia, y ya tu familia va a cortar esa historia de carencia del paradigma newtoniano, de ese paradigma anterior de que tengo que competir, de que tengo que pelear, del ego, del miedo, por esta nueva historia de amor, de felicidad, de alegría, en la que puedo crear todas estas cosas que quiero. Mi nombre es Carolina Giraldo y quiero acompañarte, quiero ser tu coach de libertad financiera en este maravilloso curso y en este maravilloso viaje que emprendemos hoy a crear esa nueva historia de dinero. Te quiero mucho, espero que disfrutes mucho de la siguiente meditación y que cuando termines puedas conectarte con nosotros de nuevo a través de alguno de los cursos que tenemos para ti y a través de este curso de libertad financiera que tenemos para ti, y que si estás escuchando esta masterclass en este momento es porque tú quieres hacer un cambio en tu historia financiera, sea porque estés bien y quieras más, que esto es totalmente válido, o sea porque estés pasando un mal momento y quieras de una vez por todas dejar esa historia atrás. Haz la meditación, escoge un lugar cómodo donde puedas estar tranquilo, donde puedas concentrarte y cerrar tus ojos. En esa meditación quiero invitarte a conectar contigo, con el estado presente, con tu cuerpo, respirando profundo, encontrando esa posición cómoda donde estés relajado, relajada y a la vez presente. Y vas a comenzar a tomar 3 respiraciones, centrándote en ti con cada respiración. Y en esa tercera va relajando todo tu cuerpo, iniciando por tus pies, tus piernas, tu pecho, tu zona inguinal, tus hombros, tu cuello. Y así respiras profundo y te conectas con tu respiración. Y aquietando todo tu cuerpo, te permites conectar hoy con ese futuro financiero que quieres. Y vas caminando por un sendero muy hermoso. Y en ese caminar, 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 ves allá al otro lado un gran puente. Y sigues caminando y caminando y te das cuenta que ese futuro financiero que quieres está allá al otro lado. Y te permites revisar qué caminos tienes. Y por debajo pasa una gran quebrada. Y este sonido te lleva a ir más profundo aún. Al otro lado puedes ver todo lo que deseas. Y hay un puente que es firme y seguro. Hay otro puente que está colgante, que está hecho de palos y que es seguro, aunque puede ser más inestable. Y hay otra escalera,
donde tienes que bajar al agua y volver a subir, que se ve un poco resbalosa, y tienes la oportunidad de elegir cuál de esos 3 caminos quieres tomar para ir a esa libertad financiera que quieres. Cualquiera de los 3 te va a llevar allá. De pronto uno, con esas vicisitudes, de que sea un poco más resbaloso, de que duela un poco más, de que sientas más miedo o más preocupación en el camino. Otro que bueno, no está del todo mal, pero sigue siendo un poco inestable, genera un poco de miedo. Y otro que vas firme y segura, que ya otros han cruzado, que otros han construido teniendo en cuenta esos 2 otros caminos, y es el último camino. Y quizás te parezca mejor la aventura, o quizás vale más la pena hacerlo con más esfuerzo, caerte y volverte a levantar. Y esta decisión de hoy es clave para tu futuro financiero, porque sí o sí lo vas a alcanzar. Tú decides el cómo. Hay unos caminos más rápidos, otros más lentos, otros quizás seguros, pero donde hay preocupaciones en el medio. Yo quiero que pienses muy bien y quiero orientar esa decisión porque va a ser vital para crear tu futuro financiero. Y quiero que tomes la opción más segura, más firme, más tranquila, que puedas ir pasando y disfrutando del paisaje, que estés seguro a cada paso que vas tomando. Porque allí empiezas a programar tu mente para que tu camino hacia la libertad financiera no esté con altibajos, no esté con incertidumbre y preocupación, sino que esté firme, esté seguro, esté tranquilo. Y sepas que como otras personas ya lo han tomado, tú también puedes hacerlo. Y puedas irte a lo seguro. No importa que sea más valiente lo otro, no tienes que ser valiente ante nadie. En otros momentos, en otras formas, puedes ir a la aventura. Pero hoy te recomiendo que elijas las formas más fáciles, más seguras para llegar a tu camino. E igual puedes disfrutar, aprender a disfrutar el camino de la gracia, de la diversión, de lo fácil. Así que toma tu decisión. Y esa decisión que estás tomando hoy está afianzando o una vieja creencia o está fortaleciendo una nueva. Y en esta nueva quiero que dejes atrás los paradigmas del ego. Y que importa lo que hayan dicho otras personas, de que hay que sufrir, de que hay que preocuparse, de que hay que tener sub y bajas para lograr lo que quieres. Hoy decides que ya no, que quieres hacerlo fácil, que quieres hacerlo en felicidad, en alegría, y que decides disfrutar de lo fácil y seguro. Y que eso fácil puede ser lícito, porque también tenemos a veces esa creencia de que si es fácil estamos haciendo algo mal. Y en realidad la espiritualidad nos dice que si vas gozando, ese es el camino, de que si vas feliz, ese es el camino. No es el camino del antiguo paradigma de la preocupación, de la inestabilidad, del riesgo sin medida, sino de arriesgarte a pasar el puente. Un puente donde todo puedes ver que está seguro. Y ahora te voy a acompañar a pasar ese puente. Yo voy a elegir el que me gusta.
que es el puente seguro, firme, grande. Y lo voy a adornar para mí con flores. Y le voy a poner una brisa fresca. Y voy a escuchar el sonido del río mientras voy pasando. Y voy a disfrutar de las mariposas que vienen a oler las flores, de los pájaros que vienen a deleitarme con su canto. Y voy a pasar disfrutando este puente. Y lo voy a hacer con mi pareja, con mi familia, con mis hijos. Y voy a disfrutarlo con mi perrito. Y tengo todas esas personas porque puedo tener amor, puedo tener paz, puedo tener dinero, puedo tener disfrute mientras voy a mi camino a la libertad financiera. Y porque el camino es importante. El fin no justifica los medios, porque los medios son tu vida. Y cuando eliges un camino que vas seguro, quizás tomado de la mano, y que vas firme a lo que quieres, ahí estás creando tu vida desde la gracia, desde la felicidad, desde la alegría. Así que pasa el puente y te veo al otro lado de tu libertad financiera para que alcances conmigo eso que quieres. Y una vez llegues al otro lado, disfruta, porque estás viviendo ya lo que has creado. Desde la felicidad, desde el disfrute, desde la alegría, ves todo lo que quieres ver, escuchas todo lo que quieres escuchar, sientes todo lo que quieres sentir. Y ya tomaste ese camino, ya empezaste. Sigue ahora, porque quizás vienen otras metas más grandes, cosas más grandiosas de las que puedes experimentar que hoy de pronto no estás viendo por tus limitantes todavía mentales. Pero toma ese camino, porque cada vez que vas avanzando y llegas a la primera meta, ya es más fácil llegar a la segunda y a la tercera. Y quiero que conviertas este camino de libertad financiera en un camino feliz, de descubrimiento, de expansión como ser humano, de expansión de felicidad, de conciencia, de paz espiritual y de libertad espiritual. Y así conquistas poco a poco esta libertad financiera espiritual. Y con esta sensación de ya haber logrado esa meta que quieres, de ya vivir donde quieres vivir, de ya disfrutar de lo que quieres disfrutar, das las gracias y vas a ir volviendo a tu cuerpo, moviendo los dedos de tus manos, moviendo hacia arriba, estirando al frente. Y con una sonrisa terminas de volver. Ahora, y abres tus ojos. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho de esta meditación que fue inspirada en ti, que nos estás escuchando en este momento, que me estás escuchando y que todo esto que te estoy dando sé que te va a servir de maneras maravillosas para crear esa libertad financiera que quieres. Te invito entonces a que estés más tiempo conmigo y que podamos compartir todos estos conceptos que tengo para ti, que pueda guiarte en este proceso como coach y que hagas parte de este nuevo entrenamiento de libertad financiera. Un gran abrazo y namaste.